Y vamos a comenzar a ver el Génesis, Pentateuco en el Génesis. Y vamos a observar vamos a dejar que cargue. Vamos a mirar entonces este Génesis, la creación, que es el primer libro de la Torá, y es uno de los primeros libros muy importantes, ya que un niño a los 5 años de edad ya sabe creacionismo y sabe decir quién es Dios. 5 años de edad le enseñan los primeros capítulos de Génesis, sabe lo que es creacionismo con 5 años de edad. Entonces nosotros vamos a observar esto un poquito más detalle, porque esto se requiere una especialización. Por ejemplo, ya aprender hebreo, ubicar la escritura en hebreo, poderla mirar la exégesis en el hebreo y ya poder ser un traductor de lo que es la escritura original, pasarla a nuestro idioma, ser el traductor e intérprete de lo que el autor nos quiso decir en una palabra, en un prefijo, un sufijo, en un artículo, etcétera, que es muy importante tener en cuenta acá. Entonces, vamos a mirar esto, lo más importante que se requiere, ¿no? Vamos a mirar algunas teorías en este punto que es necesario observarlas. Bien, Génesis, en esta parte introductoria, por varias razones, es el primer libro de la Biblia y es una de las porciones muy interesantes y fascinantes de la Sagrada Escritura. El lugar que ocupa en el canon, su relación al resto de la Biblia y el carácter variado extraordinario de su contenido hacen que sea uno de los más prominentes en la Sagrada Escritura. Si en este libro no existiera, no hay un cuerpo estructurado de la Escritura. Este libro es muy importante para el Pentateuco, muy importante. O sea que si en el Pentateuco, en toda la Biblia, este libro no existe, de manera no teníamos nada, no teníamos nada. Pero este libro es muy importante en toda la estructura de la Escritura, ¿sí? Antiguo, Nuevo Testamento y en la Torá. Es el libro más importante y ocupa el primer lugar dentro del canon bíblico. Es, por tanto, con real perspicacia espiritual que el pueblo de Dios en todos los siglos se ha fijado en este libro, ¿sí? Y le ha prestado atención diligente, porque es importante. Aquí es el principio de todo, ¿sí? El principio de todo. Entonces, su lugar único en el canon, Génesis, cuyo término griego significa principio, llamado Bereshit en el hebreo, es una palabra, es la palabra como se pronuncia en el hebreo, Bereshit, por los judíos, en el hebreo que significa en el principio. Tiene un buen título. Este volumen estimulante proporciona la única descripción auténtica de la creación por el único que estuvo allí, el creador. El creador. Por medio de su siervo Moisés, el Espíritu Santo traza los principios, ¿sí? Traza los principios del hombre, principio del hombre, principio de la mujer, principio del matrimonio, principio del hogar, el principio del pecado, principio de los sacrificios, principio de las ciudades, el principio de los negocios, el principio de la agricultura, la música, la adoración, el principio de los idiomas, el principio de las razas, las naciones del mundo, todo en los primeros 11 capítulos. Mire todo lo que se ve en esos primeros 11 capítulos, del 1 al 11. Ya del 12 al 50 es precisamente la formación de una nación, la formación de un pueblo, de primero una familia, después un pueblo, después una nación, ¿sí? Es del 12 al 50.
Luego, desde el capítulo 12 al 50, lo que venía diciendo, vemos los principios de Israel como la nación de prueba. En esa área nosotros podemos ver la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y sus 12 hijos, en especial el destacado y piadoso José, que ha inspirado a millones de niños pequeños, estudiantes avanzados del Antiguo Testamento. Es necesario un dominio sólido de Génesis para entender los otros 75 libros de la Biblia. Sí, 65 libros de la Biblia, todos ellos edifican sobre esta literatura hermosa y proporcionada por nuestro Dios a nosotros, para darnos a nosotros una buena estructura de fe científica y fundamental. El tema general de esta Sagrada Escritura es el principio de todas las cosas. A la luz del tema de la Biblia entera, su tema es: Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Eso es el principio. Vuelvo a repetir, el tema general es el principio de todas las cosas. Pero a la luz de ese mismo tema, la Biblia entera su tema es: Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Eso sería un tema importante dentro del catálogo del Pentateuco. El autor, bueno, ya hemos dicho, hablamos de algunas pruebas de que Moisés es el autor del Pentateuco. Y dice, Moisés usó documentos antiguos, tal vez historias orales, bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuerda lo que les venía diciendo. No de las escuelas, escúcheme bien, no de las escuelas sacerdotisa, deuteronomista, eso fue mucho tiempo después que se inventaron esas escuelas de crítica textual, ¿sí? Para adjudicar que Moisés no era el autor del Pentateuco. Estamos hablando de una corriente de teología liberal, de crítica textual, para desvirtuar totalmente la inspiración de la Escritura y desvirtuar la fe de mucha gente. Y por eso que Satanás ha inventado estas escuelas de teología liberal con el fin de opacar la fe del creyente en la Sagrada Escritura. Y por eso hemos visto el complemento de las bases fundamentales de que Moisés y la Escritura ubica que Moisés es el autor, el escritor del Pentateuco o la Torá, un texto base que aparece solo con ese texto, Lucas 24:44, de la boca del mismo Señor Jesucristo, ubica la ley de Moisés. Listo. Con ese mismo texto, de mano de la boca de nuestro Señor, Dios Hijo, ¿sí? Con ese texto basta para derribar cualquier teoría liberal que quiera hacer hincapié en la crítica textual de virtual que Moisés es el autor del libro de Génesis. La fecha. Los eruditos más conservadores, esto es importante porque hay unos que no son conservadores, generalmente fijan la fecha del Éxodo más o menos en el año 1445 antes de Cristo, ¿no? De modo que Génesis es posible que se escribiera entre esta fecha y la muerte de Moisés. O sea, estamos entre la muerte de Moisés y la salida del pueblo de Egipto. En ese transcurso de tiempo, estamos hablando de 40 años, porque Moisés sale de Egipto, 40 años, sale huyendo, regresa a los 80, o sea, otros 40 años en un proceso en el desierto, se casa con Séfora, 40 años demora ese proceso, regresa con 80 y sale con el pueblo, ¿sí? Y sale al desierto, al monte Sinaí, a ese desarrollo con el Señor, otros 40 años, de manera que Moisés muere a los 120 años de edad. O sea, en ese proceso de 40 años se escribe el libro de Génesis. Entonces, más tarde, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que solo este libro, el del Pentateuco,
se haya escrito antes del Éxodo. Dice que existe la posibilidad. Se escribirá antes del libro del Éxodo, ¿no? Puesto que todos los sucesos de Génesis ocurrieron antes de este gran evento de la salida del pueblo de Egipto. Consulta la introducción al Pentateuco para más detalle. Bien, el contenido. El libro de Génesis abarca una época muy larga, desde los primeros orígenes de las cosas hasta el establecimiento de Israel en Egipto. Es una época, estamos hablando de 2500 años, de la salida de Adán del huerto del Edén, 2500 años. Se divide en dos secciones claramente distintas. La historia primitiva, que abarca el capítulo 1, ¿sí?, hasta el capítulo 11, que es como un atrio previo a la historia de la redención. Y la historia patriarcal abarcaría del 12, capítulo 12, al capítulo 50. Estamos hablando de 38 capítulos que abarca la historia patriarcal, la formación de una nación. Evoca la figura de los grandes antepasados de Israel. Es importante tener en cuenta este detallito, ¿sí? Bien, el trasfondo y tema del libro de Génesis, Berechit del hebreo. Con la excepción de aquellos que están extremadamente predispuestos en contra de la Biblia, el judaísmo o el cristianismo, casi todos están de acuerdo en que Génesis presenta una descripción fascinante fascinante de tiempos muy antiguos y contiene narraciones de gran belleza como la historia de José. Ahora bien, ¿cuál exactamente es el trasfondo de este primer libro de la Biblia? En breve, ¿qué es? Los que rechazan a un Dios personal tienden a clasificar Génesis como una colección de mitos, ¿sí? Porque, bueno, en Babilonia tiene un Génesis también. Y se ubica en Babilonia, en esa realidad, tiene algo parecido al libro de Génesis de los hebreos, del pueblo hebreo. Entonces, en este punto, es decir, de mitos adaptados a la mitología pagana de Mesopotamia y limpiados de sus peores elementos politeístas para una edificación hebrea monoteísta. Lo que se cree es que el pueblo de Mesopotamia o Babilonia, en ese tiempo, Babilonia, Mesopotamia, que se llamaba en los tiempos de Hammurabi, el rey Hammurabi, que se llamaba Mesopotamia después de llamarle la Torre de Sinar, ¿sí? Se le llamó Mesopotamia. En ese tiempo estaba reinando el rey Hammurabi y se cree que muchas de esas informaciones la copiaron del pueblo hebreo, pero ellos le adaptaron una mitología pagana, ¿sí?, de los orígenes del universo, de todo, de la creación, pero viene en una copia directamente del pueblo hebreo. Es como el caso de la filosofía. La filosofía, cuando empezó, lo que hicieron los filósofos fue abrazar del pueblo hebreo, de Egipto, abrazaron del pueblo hinduista, de la India, abrazaron de todas partes porque ellos eran viajeros y vieron aquí y allá y trajeron a Egipto y comenzaron a evolucionar el pensamiento, el conocimiento y empezaron a expresarse, a formar sus escuelas de pensamiento, etcétera. Pero mayoría de las creencias de ellos no eran propias, era de otros países, de otros pueblos, ¿sí? Y la mayoría de ellos viene ubicándose también en las creencias del pueblo hebreo. O sea que el principio de la filosofía en realidad fueron creencias de varios pueblos para unificarse en Grecia como tal. Lo mismo tuvieron lo que estoy hablando del pueblo de Mesopotamia, copiaron creencias del pueblo hebreo y metieron mitología griega, mitología pagana, ¿sí? Mitología pagana. Entonces, y metieron muchos elementos politeístas. Cuando hablamos de politeísta, estamos hablando de la creencia de muchos dioses en la formación de la creación, etcétera. Bien. Otros
no tan escépticos consideran que Génesis como una colección de sagas o leyendas con algún valor histórico. Aún otros ven la historia como explicaciones de los orígenes de las cosas en la naturaleza y la cultura, llamadas técnicamente etiologías. Bueno, estos están más acertados en las Sagradas Escrituras. Hay etiologías del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Principios, que es el origen del pecado, el arco iris, el pueblo hebreo, pero esto de ninguna manera hace que las explicaciones no sean históricas. Génesis es historia, vuelvo a repetir. Génesis es historia. Y como toda historia, es interpretativa. Una historia es algo real. Tiene nombres propios, etcétera. Es diferente a la mitología. ¿Qué es el mito? De donde viene mitología, que es el diminutivo. Un mito es el invento de ciertos contenidos de palabra para darle explicación a preguntas, ¿sí? A preguntas que se salen fuera, como dijera, a preguntas inquietantes de las personas razonables que quieren tener una respuesta, y el mito se lo inventó absolutamente los griegos para darle respuesta, ¿sí? A preguntas que tenían las personas racionales, y se inventaron los mitos. O sea, los mitos es un invento irracional que no habita en el tiempo y en el espacio. No está en el tiempo ni en el espacio. Es un invento racional, es una fábula, un cuento inventado. Las fábulas, toda esta parte de adiciones, de figuras y toda esta parte, se desprende muy diferente de lo que es la historia. Por ejemplo, muchos han confundido la historia del rico y el Lázaro, ¿sí? Y como no dice allí historia, viene en el contexto, viene una conexión de Lucas, de parábola, etcétera, y luego se mete un asunto de adulterio, una narración adulteria, y luego el Señor explica, dice, había un hombre rico y había uno llamado Lázaro, mendigo llamado Lázaro. Entonces, muchos de acuerdo al contexto, han interpretado que es una parábola. Y ninguna parábola tiene nombres propios como la tiene el rico y Lázaro. ¿Sí? Y rico y Lázaro. Entonces, ¿por qué nombra a Lázaro? ¿Y por qué nombra a rico y no le da el nombre al rico? Bueno, por una simple razón. Porque Dios reconoce por nombre al que le sigue a él. De resto, para él, a las personas que a él no le siguen, para él no tienen nombre, ni siquiera existen. ¿Sí? Ni siquiera existe. Para Dios, el que le sigue, le ama, tiene nombre propio. Y Dios le da un nombre especial a Lázaro. Y por eso, cuando ubicamos historia, estamos hablando de que tienen nombres propios. Génesis es una historia. Y como toda historia, es interpretativa. Es historia teológica. Es decir, que son datos en forma de narración dentro de una estructura de un plan divino. Aunque Génesis es el primer libro de la ley, contiene muy poco material legal. Óigame bien, contiene muy poco material legal. Muy poco material legal. Es el principio del Pentateuco, de la ley y todo, pero como estructuras de ley, contiene muy poco material legal para estructura de la Torá. Bien, bien. Estamos acá entonces mirando el contenido del libro y el tema como tal. La ley, la Torá en el hebreo, que significa instrucción, enseñanza, en ese punto, porque es ley porque se establece dentro de la Torá. Pero estamos diciendo que tiene muy poco contenido de ley legal para la Torá. Tiene muy poco contenido. Lo que tiene es la formación y el origen de todas las cosas, pero tiene muy poco contenido. Bueno, ahora, ¿por qué
porque establece fundamento para el Éxodo, a Deuteronomio, a la ley de Dios dada por medio de Moisés. De hecho, establece el fundamento para la historia de la Biblia y de las demás historias. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, les voy a dar un detallito. Hay gente que dice, no, que el diezmo es de la ley. Sí, bueno, pero entonces el diezmo vino, el diezmo de la ley. ¿Cómo así que el diezmo de la ley? Si el diezmo existió antes de la ley. Estoy hablando, no hablando un tema doctrinal, estoy hablando un detalle, ¿no? Un detalle. El diezmo de la ley. Bueno, la ley apareció en Éxodo 19 y de ahí hacia atrás hubieron gente que diezmaron. Sí, que diezmaron. Entonces, ¿cómo podemos encajar eso? Si el diezmo es la ley, no. La ley se valió de la historia atrás y estableció como norma el diezmo, pero ya existía atrás. O sea que antes de la ley existió el diezmo. ¿Sí ven? Antes de la ley existió el diezmo, fue la ley que introdujo, ¿sí? El diezmo dentro de su estatuto, pero ya existía como norma de relación para con Dios. O sea, no es asunto de que es de ley, no en absoluto, porque es la ley la que introduce, pero ya existía. Eso es lo que quiero explicar. Hay cosas importantes. Entonces, lo que ubica acá es que Génesis es el fundamento para el libro de Éxodo, Deuteronomio, es el fundamento para la ley de Dios dada por medio de Moisés, totalmente en otros libros de Levítico y Números, y establece el fundamento para la historia de toda la Biblia y de las demás historias. Entonces, es un fundamento importante. Bien, los dos temas de bendición y de maldición son cuidadosamente entretejidos en las telas del Génesis. Óigame bien. Los dos temas de bendición y de maldición son cuidadosamente entretejidos en las telas del Génesis, o sea, en el contenido. Y sin duda, en toda la palabra de Dios. Ese punto, la obediencia trae ricas bendiciones. ¿Sí? Como Sem y Jafé, que obedecieron a Dios. En el caso sobre todo Sem, obedece a Dios y Dios de en medio de su familia levanta al pueblo, a la nación de Israel, y Dios les trae bendiciones a su vida. En caso de desobediencia, trae lo contrario, trae maldición. En el caso de Can, cuando no obedece, de Nimrod, descendente de Can, cuando no se ubica. Entonces, mire que el asunto de las maldiciones y bendiciones están entretejidas en el contenido de Génesis, y de ello se vale la ley de Moisés, Deuteronomio y el Éxodo, y Levítico y el Número para ubicarse como un fundamento de que viene un contenido del pasado y se establece como ley, o bendición o maldición. Las grandes maldiciones son castigos divinos, la caída, el diluvio universal, la confusión de lenguas en Babel. Las grandes bendiciones son la promesa de un redentor, la salvación de un remanente a través del diluvio y la elección de una nación especial para ser conducto de la gracia de Dios. Esto es la nación de Israel. ¿Sí? La nación de Israel. Entonces, mire que hay bases importantes dentro del libro de Génesis, a pesar que no es muy legal, no tiene mucho contenido legal. Bueno, si Génesis es historia real, ¿cómo pudo Moisés conocer todas las genealogías antiguas, conversaciones, eventos y su interpretación correcta? ¿Cómo pudo Moisés conocer? Primeramente debemos decir que la arqueología ha sentado, no comprobado, pero confirmado e ilustrado los acontecimientos de Génesis
en muchas áreas, especialmente con relación a los patriarcas y las costumbres de los patriarcas. Algunos liberales del siglo XIX hacia acá, hasta la época moderna, como Harman, enseñaron que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque aún no se había inventado la escritura. Y esto es no se había inventado la escritura. Y Harman dice eso, es que Moisés no escribió porque no se había inventado la escritura. Ahora sabemos que Moisés pudo haber escrito en cualquiera de las distintas escrituras antiguas, habiendo sido enseñado en toda la sabiduría de Egipto, como habla el libro de Hechos. Dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Era un hombre letrado y era un hombre que escribía muy bien, porque Moisés, para donde iba, si no llegaba a conocer al Señor, Moisés iba como faraón. Iba a ser un hombre intelectual, era un hombre intelectual, era un hombre de mucho conocimiento y era un hombre que conocía, ¿sí? Conocía muy bien las escrituras de su tiempo. Entonces este hombre está equivocado. Harman está aquí totalmente equivocado. No hayan la forma de cómo destruir la base principal de toda la escritura. Sin duda Moisés usó los datos que dejó José y las tablas, los pergaminos, traducciones orales traídas de Mesopotamia, antigua por Abraham y sus descendientes. Esto hubiera incluido la mayor parte de la genealogía conocida como las generaciones de Adán. ¿Sí? Las generaciones de Adán. Recuerde que les he dicho que habían tradiciones orales y tradiciones escritas. Los mismos báculos venían con escrituras cuneiformes. En vez de cuñas, raspaban, tallaban en los báculos las varas que usaban. Y todas esas informaciones eran transmitidas a la vida de los pueblos, a las familias posteriores. Ahora, de donde sale Abraham, Abraham sale de una potencia mundial. Sí, Abraham sale de una potencia mundial. Abraham sale de allá de Sinar, de toda esa parte. Esa era la potencia del mundo de tiempo, era una potencia mundial, mucha gente. Y allá Dios lo llamó de donde había tanto conocimiento, tanto paganismo y todo mundo corrompido. Dios lo llama y lo saca. Y Abraham sale en obediencia. Y Abraham conocía muy bien la escritura de ese tiempo y la transmite a sus generaciones. Ahora, a fin de cuentas, ni esto es suficiente. El Espíritu Santo inspiró a Moisés para escoger exactamente el material correcto. E ignorar lo demás, probablemente él dio los detalles en cuanto a conversaciones y otras cosas por revelación directa. Por ejemplo, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 del libro de Génesis son revelación. La hechura del arca, en el caso de Noé, es pura revelación. Hay muchas cosas que fueron revelación. Por ejemplo, el caso de los 10 mandamientos fue una revelación directa de Dios. Manifestaciones revelativas de Dios por medio de sus obras. Las 10 plagas de Egipto son revelaciones de obras directas de Dios. Esas son revelaciones de obras directas de Dios. Y así sucesivamente. Hay cosas que fueron reveladas y hay cosas que fueron inspiradas por Dios dentro del Pentateuco. Ok. Después de todo, es cuestión de fe. ¿Sí? Aquí ya lo que vale, si usted cree o no cree. Yo les di unos tips importantes en la clase pasada, que vimos algunos detalles importantes sobre los argumentos a favor de Moisés como escritor, etcétera, todo ello. Y al último, lo que queda es precisamente la fe. Si yo voy con una persona que voy a argumentar con él pacíficamente, pero una cosa, si él se argumenta lo que hemos visto, la crítica liberal, como Harman y muchos otros hombres de críticos de la Torá. Pero si este tipo de gente tiene argumentos, sí, y uno se las puede derribar, pero si ellos no tienen fe, si ellos no tienen fe, si ellos no tienen fe, de nada les sirve
tanto argumento que uno le presente. Ese es importante. El asunto aquí es un papel y es cuestiones de fe. Creyentes de todas las generaciones, desde los tiempos más antiguos hasta hoy, han puesto el sello de su confianza en la verdad de Dios. La arqueología nos puede ayudar en la construcción de la cultura de los patriarcas para que resalten más los acontecimientos de la Biblia. Pero solo el Espíritu Santo puede iluminar la verdad de Génesis en nuestros corazones y en nuestras vidas cotidianas. Al leer este comentario sobre Génesis o cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, uno necesita depender de la iluminación del Espíritu Santo en la palabra de Dios para recibir el beneficio de los comentarios. Bendito sea. Me hará disculpar un momentico, mi amado hermano. He estado, apenas me estoy recuperando. Tranquilo, pastor. Aquí vamos. Bien. Al leer el comentario sobre Génesis o cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, uno necesita depender, ante todo, tiene uno que ir con fe. Fuera de todos los argumentos que ya les he dado, que usted los tenga. Pero si uno no tiene fe, no hay nada que entre. Así tenga argumento, todo lo que quiera. Por eso yo siempre que voy a argumentar con alguien, yo miro si tiene el espíritu de capacidad de aprender o si lo que busca es simplemente contender, no más, y hacerse valer y hacer por su orgullo y cerrarse. Yo mejor le digo muchas gracias, Dios lo bendiga, chao. Uno persuade si hay fe o si no hay fe. Si lo que quiere es contender y pelear, pues para mí lo que tengo es un tesoro que Dios nos ha regalado y como dijo el Señor, no deis las perlas a los cerdos. Cuando alguien no quiere aprender y no tiene fe, entonces no bote sus perlas a los cerdos, consérvela porque es valioso tesoro para aquel que tiene fe, para aquel que quiere aprender. Entonces, uno necesita depender de la iluminación de del Espíritu Santo en la Santa Palabra para recibir los beneficios que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué damos estos argumentos? Bueno, damos estos argumentos primero, ustedes que tienen fe, y damos estos argumentos no para contender, sino para que su fe sea más sólida, fundamentada en la Sagrada Escritura. Por eso damos estos argumentos. Ahora, un verdadero comentario no es un fin en sí, sino una flecha que señala lo que dice el Señor. Como dice acá, un verdadero comentario no es un fin en sí, sino una flecha que señala lo que dice el Señor o lo que dice Jehová. Vamos a ver los bosquejos. Entonces aquí vamos a entrar a unos detalles importantes. Estos son los bosquejos. Los primeros años de la tierra, que sería el capítulo 1 al capítulo 11. Entonces, una subdivisión manejaríamos la creación, capítulo 1 al 2, la tentación, capítulo 3, la Caín y Abel, capítulo 4, capítulo 5, Set y sus descendientes, capítulo 6 al 8, la extensión del pecado y el diluvio universal, capítulo 9, Noé después del diluvio, capítulo 10, la lista de las naciones, capítulo 11, la torre de Babel, capítulo 12 al 50, viene los patriarcas de Israel, la familia de una nación que se va a conformar, sí, ya en los primeros capítulos del libro de Génesis, como nación. Capítulo 12, del 1 al 25, al 18, 25 al 18, capítulo 25 al 18, Abraham
el llamado Abraham, capítulo 12, 1 al 9. Bueno, esto ustedes lo van a ver, lo van a conocer. Yo quiero entrar a algo más importante. Esto ya está el contenido, ustedes lo van a ver, van a tener esta diapositiva y lo van a observar muy detalladamente. Vamos a mirar algo importante acá. Y yo quiero que busquemos el Salmo 92. A ver, mi hermana Joana, ¿me podía colaborar con el Salmo 92? O alguien que esté allí, hermano Hugo, hermano José Garduño, de Pensilvania. Saludos, mi hermano. Hermano Hugo, hermana Joana. Muchas bendiciones, amados hermanos. Amén. Gusto de tenerlo en la clase, hermano. Amén. ¿Nos puede colaborar, hermano, con Salmo 92? Salmo 92, ¿quién dijo yo? Aló. Pastor, ¿me repite? Salmo 92. La dama que está hablando primero. La hermana Joana. Ok. Hermana Joana, Salmo 92. Amén, pastor. Ya lo estoy buscando. Ok. Salmo 92, ¿sí? Así es. Ay, pastor, no lo encuentro. Ya. Salmo 92. Por favor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ok. Antes que formase la tierra y el mundo, ¿sí? Y antes que naciesen los montes, desde el siglo de los siglos, tú eres Dios. Entonces, esta es una línea de tiempo. Gracias, mi hermana Joana. Una línea de tiempo. Mírenla bien. El Salmo 90, bueno, yo les voy a decir algo. En hermenéutica, escuchen bien, en hermenéutica hay reglas para interpretación del texto a nivel gramatical y a nivel exegético. Hay 5 reglas. Y hay una regla que lo ubica, mirar si el texto, la primera regla, mirar si el texto es figurado literal, mirar si las palabras son figuradas o literal. La segunda regla, mirar el contexto inmediato, contexto posterior. Cuarta regla, mirar el paralelo de ideas. Quinta regla, mirar los paralelos de enseñanza. Y en esto se nos ubica que uno, para interpretar la escritura, deben tener en cuenta, este es un libro de Moisés. Es un libro de Moisés. Moisés tiene 4 libros más. Y como tiene 4 libros más, también hay una connotación escritural de profetas mayores y profetas menores. ¿Qué quiere decir? Que yo, para interpretar la Sagrada Escritura, necesito el paralelo del conocimiento de los demás libros para saber qué quiere decir acá, a nivel gramatical y a nivel de paralelos de lo que nos dice la Escritura en otras escrituras. ¿Ok? Entonces acá, el Salmo 90, mire que el Salmo 90 es de David. Y mire cómo ya el Salmo 90 nos dice, antes de los montes, antes de que formase la tierra, desde el siglo de los siglos, tú eres Dios. Y aquí vemos
dice que la creación de los ángeles, ¿sí? La creación de los ángeles, en realidad, conforme a la Sagrada Escritura, fue antes de la tierra, de la formación de la tierra, de los montes. La creación de los ángeles fue antes de nosotros. El Job 38 nos dice que cuando Dios formaba las estrellas, dice que las estrellas alababan a Dios, a los ángeles, alababan a Dios cuando Dios estaba haciendo los montes, estaba haciendo la tierra, ellos se maravillaron. O sea que ya los ángeles existían. Sí, los ángeles existían. Entonces dice, la creación de los ángeles, sí, en ese principio de Génesis 1:1, estoy dando una línea de tiempo para que prestemos atención, que cuando entremos a Génesis tengamos una ubicación exacta de acuerdo a la escritura de que cuándo fue una cosa y cuándo fue la otra. Entonces, la creación de los ángeles, uno puede anotar aquí Ezequiel 28:13, 28:15, Colosenses 1:16, Job 38, ¿sí? Fue antes de la creación del universo, los ángeles. Ahora, la caída de los ángeles, mire la línea de tiempo. Entonces arranca un principio, que es el principio de la materia, pero ya los ángeles estaban creados. Entonces, en este espacio de aquí, mire, en este espacio de aquí no se cuenta días. Entonces, de un querubín, Isaías 14:12-15, es el que nos explica este espacio anterior a la creación del hombre. El que aquí tenemos la creación del universo. Es una tercera parte de los ángeles, Isaías 14:12. Qué pena con ustedes, mi amado hermano, se me cayó el internet.
Listo, hermano, gracias. Bien, estamos explicando acá esta línea del tiempo. Línea del tiempo. El libro de Génesis en esta línea de tiempo, entonces tenemos antes de la creación de los ángeles fue antes de la creación del universo. La caída de Satanás nos la explica Isaías 14 y fue antes de la creación del universo. Escúcheme bien, antes de la caída, antes de la creación del hombre, ya Satanás había caído. ¿Sí? Y la caída de Satanás precisamente ya había caído cuando el Señor empieza a organizar otra vez la creación, ¿sí?, del universo. En ese caso tiene que ver con el planeta Tierra. Isaías, Génesis 1:1, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos son tres, de acuerdo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Subí al tercer cielo. Los cielos son tres y ya aparece la creación de los cielos y la tierra. Ahora, vamos a notar algo importante más adelante. Empieza Dios a precisamente a organizar y ya ahí en el verso 3 es que empieza la cuenta de Éxodo 20:11, que es el día 1, los días de la semana. ¿Sí? Los días de la semana empiezan a contar de esa nueva creación, ¿sí?, que es donde empieza ya el hombre a vivir, ¿sí?, a vivir, que es en el sexto día donde es creado el hombre. Precisamente el verso 3 es donde empieza la creación de la nueva semana que vive, que ha de vivir el hombre en el transcurso de esa creación nueva. Pero ya recordamos que de acuerdo a Isaías 14, 12 al 15, Satanás ya ha caído. Y capítulo 3 de Génesis, Satanás aparece en el huerto como Satanás, la serpiente antigua, como adversario de Dios, enemigo de Dios. Entonces, ¿cuándo Joé ya se convirtió en adversario de Dios? Precisamente antes del hombre, antes de la creación del hombre. Entonces, ubicamos acá estos detalles porque son importantes en esta línea de tiempo. Ahora, en esta línea de tiempo, el sexto día ya Dios reposa, se ubica el Sabbat, ¿sí? Génesis 2, 1 al 3, y la caída del hombre, Génesis, este último punto, capítulo 3 de Génesis. Y se ubica la caída del hombre. Ahora, es importante entender esta línea de tiempo para lo que nosotros vamos a apreciar. Los primeros años de la tierra, del capítulo 1 al capítulo 11, vamos a mirarlo. El capítulo 1 y el capítulo 2 tienen que ver con la creación. Ojo que tiene que ver con la creación. El capítulo 1 es cronológico. El capítulo 2 del libro de Génesis no es cronológico, para que ustedes no se vayan a equivocar. El capítulo 1 es la secuencia cronológica del día 1, día 2, eso es cronología. El capítulo 2 es la explicación de lo que pasó, ¿sí?, entre quinto, sexto, ¿sí?, día, es la explicación de la creación del hombre. Es importante ubicar esta parte. Entonces, vamos a mirar el capítulo 1. En el principio creó Dios. Aquí. Estas cuatro palabras. En el principio, Dios. Cuatro palabras. En el, que es un artículo, el principio, Dios. Cuatro palabras. De la Biblia forman la base de la fe. Estas cuatro palabras forman la base de la fe. Si uno cree que estas palabras puede creer, si uno puede creer estas palabras, puede creer todo lo que sigue en el contenido de toda la Biblia. Esto no quiere decir que el Salmo 90
desde antes de los montes, de todo, 92, ya el Señor es Dios, es eterno. Pero también nos quiere ubicar algo más importante. Génesis nos da la única descripción autoritaria de la creación, de gran significado para toda persona en cualquier época e imposible de agotar. El registro divino da por sentado la existencia de Dios inmediatamente. En el principio creó Dios, exacto. Una vez Dios existe eternamente y viene apareciendo en el tiempo para crear lo que es la materia, el tiempo, ¿sí? Y crear la materia, espacio y tiempo. Es un punto importante. En vez de tratar de probarla, si la existencia, Dios lo da por sentado, su existencia eterna. Y la Biblia tiene un título especial para aquellos que escogen negar la existencia de Dios. Y ese título es necio. Dice el necio aquí en estos dos capítulos del salmista David. Salmo 14:1 y 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero quién lo dice? ¿La Biblia? No, el necio. La Biblia registra lo que dijo el necio. Ahora, así como la Biblia comienza con Dios, Él debe tener primer lugar en nuestras vidas. Debe tener el primer lugar en nuestras vidas. En este punto es importante tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar de ese comienzo y vamos a darle un estudio más completo a este punto. El creador. ¿Cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? La idea más importante, ¿sí? No es la descripción del proceso de crear, ni de los detalles acerca del hombre, por más interesante que sea, ¿no? Dicho sea, que hay un Dios. Esa es la idea más importante. Dicha idea es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. La frase en el principio, Dios, es la respuesta a los errores del politeísmo, materialismo, panteísmo, el dualismo. Más allá del universo hay un ser eterno que es superior a su creación. Y es más, vemos inmediatamente dentro de la primera frase, del principio, ¿sí? Creó Dios. Esa palabra es Elohim, Elohim, y el sufijo hin, ese sufijo, hin, nos está hablando de dioses. Usted quiere estar, ese está en el hebreo. En el hebreo existe así la palabra. En el principio, Berechí, Elohim, es el sufijo final. Hin significa que está en plural, significa dioses. O sea, lo que dice la palabra, en el principio los dioses crearon. Bará, los dioses crearon. ¿Cuáles son los dioses? Esos dioses están en mudo. Entonces vemos, por ejemplo, Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo y dijo Dios, sea la luz. Sí, sea la luz. Ahora, la luz pertenece a la misma esencia de Dios porque Dios es luz. Pero la luz está dentro de un ser que es interno. Ese ser se llama Jesucristo. Pablo lo ubica, la segunda carta a los Corintios 4:4. Dice que Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la gloria de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el que resplandeció en nuestros corazones? Dice, en la faz de Jesucristo. Entonces, miren cómo el paralelismo de la misma palabra nos va creando la iluminación del entendimiento para ubicar. La misma escritura explica quién resplandeció en el universo cuando Dios dijo sea la luz. Dice en la faz de Jesucristo. Jesucristo fue el que resplandeció y iluminó todo lo que estaba en tinieblas. Todo lo que estaba en tinieblas. Entonces vemos al Espíritu, vimos la palabra de Dios que dice, Dios dijo, y vemos al que resplandece, que es el Hijo. Y eso lo vemos en Juan 1:1, en el principio
el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí lo vemos. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Sí? Ahora, Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, ¿quién es Él? Es un pronombre personal en el verso 15, el verso 14 del Colosenses 1. En ese contexto nos ubica que es Jesucristo el que resplandeció. Él es antes de todas las cosas y por medio de Él fueron hechas todas las cosas del universo, visibles e invisibles, sean tronos, etcétera. Entonces vemos lo que llamamos la triunidad. Ok. Muchas veces nosotros ubicamos la Trinidad y en realidad la palabra, bueno, no está del todo mal dicha, pero sí está un poquito mal dicha. Sería la palabra triunidad. Creemos en tres personas en una unidad. Dios es uno, pero en tres. Dios es uno, pero en tres. Dejará al hombre a su madre y a su padre, y los dos serán una sola persona, una sola carne. Los dos serán una. Los tres serán uno. Dice la escritura en hebreo, la parte de la carta de Génesis, en el libro de Génesis, ¿sí? La tarde y la mañana es en el hebreo, dice Ehayon. Significa la tarde y la mañana, que no es lo mismo, no es mañana tarde, que lo mismo de día y la mañana, tarde y mañana no es lo mismo, ¿sí? Pero esas dos cosas componen un Ejad-Yom, o sea, un día. La palabra un es Ejad y día es Yom, o sea, la tarde y la mañana componen un día, un Ejad-Yom. Ese es el punto. Estos nos está ubicando que el Creador es eterno y que en él hay, en la misma fe del capítulo 1, nos está especificando que hay tres personas en la deidad. Ahora, la misma palabra hebrea Elohim, el sufijo nos dice los dioses crearon. Elohim, Dios en plural, la plenitud de poder, dioses crearon. Ya Génesis 1:26 se manifiesta más la realidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y aquí alguien nos dice, no es que Dios estaba hablando con la sabiduría. Pues la sabiduría es la misma esencia de Dios, naturaleza de Dios. Y en la escritura nos dice, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 25, adelante, dice la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Ahí mismo nos dice que es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y ya luego Proverbios nos explica la personificación de la sabiduría de Dios. Ahora, la figura de Dios domina el primer capítulo de la Biblia. Su nombre se encuentra 35 veces, ojo con esto. En los 34 versículos, el término traducido, Dios es Elohim, ojo con esta palabra. Esta palabra, esta H, se nombra como J en el castellano, entonces se lee Elohim, Elohim o Elohim, que es la forma plural. Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa siempre un verbo singular, el cual nos indica que Dios es uno, pero a la vez está en plural, los dioses. En el idioma hebreo, la forma plural expresa a veces intensidad o plenitud. Así que la palabra Elohim indica su majestad, poder infinito y excelencia. Él posee completamente todas las perfecciones divinas. La segunda parte del relato de la creación, que es el 2:4 en adelante, hace hincapié en el hecho de que Dios es un ser personal. Pues esa sección muestra al hombre como su objetivo. ¿Sí? Entonces, mire que es importante ubicar toda esta información. Se emplea el título Yahvé Elohim. Ojo con esto. Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Jehová Dios. Aunque el nombre Yahvé, escúcheme bien, significa que Dios es eterno.
y tiene existencia ilimitada en sí mismo. Éxodo 13:14 es donde se desprende Yahweh. Ojo con esto que le voy a explicar algo más adelante. También su uso indica que el Dios es un Dios del pacto, de gracia y de misericordia. Su obra creadora indica claramente que Él es Dios de orden, designio y progreso. Saca el orden del caos primitivo. Saca orden del caos primitivo. ¿Cuál es el caos primitivo? Génesis 1, versículo 2. Hay un caos primitivo. ¿Sí? Hay un caos. Todos sus pasos son ordenados y progresivos. Y el resultado demuestra el designio admirable. Así que el Génesis, desde el comienzo, enseña que Dios es único, trascendente, personal y creador. Para Israel, Yahvé era un nombre propio e inefable, el único Dios viviente. No lo repitió el creyente judío en la época después del cautiverio babilónico. El texto hebreo de los manuscritos originales del Antiguo Testamento era solo consonántico. Ojo con esto. Vuelvo a repetir, el texto hebreo de los manuscritos originarios del Antiguo Testamento eran solo consonánticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no existían vocales. No había vocales. Aún en las semivocales, y tan solo eran 4, se usaban escasamente, de modo que se escribía el sagrado nombre, se escribía con 4 letras. ¿Sí? Ojo, sin la W, porque la W en el hebreo no existe. La W fue sacada en el siglo XVII al siglo XVIII por los anglosajones. Lo que existe es la B, ¿sí? En el hebreo se lee la Bau. O sea, aquí debiera haber una B normal que una W. Esta fue acuñada en el siglo XVII al siglo XVIII. Varios siglos después de Cristo, los judíos masoretas, escúchenme bien, como el idioma hebreo antiguo solo existía consonantes, los masoretas prepararon el texto hebreo y añadieron las vocales. Ojo, añadieron las vocales. O sea que el nombre de Dios solo existe en 4 letras. ¿Sí? Existen 4 letras. Esas 4 letras no se pronuncian. ¿Por qué? Porque las consonantes sin vocales no se pronuncian. Para yo pronunciar un nombre tiene que tener vocales. Y si no hay vocales, no sé la pronunciación. Se ha llegado al estudio más profundo que la pronunciación de estas 4 vocales es la respiración del hombre. ¿Sí? Cuando respira. Esa es que sí, se ha llegado que es la respiración, la vida. Esa respiración da por entendido lo que es las 4 letras de tetragramatón, que se llama tetragramatón. 4 gramatón son consonantes, 4 letras gramaticales, que es la yeu, la hei, la bau, la hei. Esas 4 letras tienen consonantes, no tienen vocales. Al no tener vocales no se pronuncia. O sea que la palabra Yahweh es lo que estamos mirando acá. Los masoretas añadieron las vocales y al llegar al sagrado nombre, que existe en 4 letras, lo vocalizaron, pero lo vistieron con traje ajeno, con las vocales de los nombres divinos. Por ejemplo, de Elohim escogieron las vocales, o de Adonai escogieron las vocales, dando orígenos al barbarísimo nombre llamado Jehová. El motivo de los masoretas era obligar al lector a pronunciar los sonidos de estos nombres, silenciando el inefable nombre escrito. Es un ejemplo de exagerada, pero admirable reverencia, pero les voy a decir de antemano. La traducción en nuestro castellano, la Biblia católica pronuncia Yahweh, pues se escribe Yahweh. La Biblia protestante pronuncia Jehová, pero en realidad de Yahweh, de Jehová, es el nombre de Dios. El nombre de Dios no se pronuncia.
son 4 letras y como no son consonantes y no tienen vocales, no se pronuncia. Solamente hay un respirar, ¿sí? Un respirar como un exhalar, inhalar. Es precisamente como la pronunciación de esas 4 letras, un exhalar, inhalar. Ese, sí, es como ese respirar, ese lo que está pronunciando los nombres, nombre divino. Bien. No sé si tienen una pregunta aquí para seguir al texto, al segundo punto, mi amado hermano. Los escucho. Mi hermano Hugo, mi hermano José, mi hermana Joana. Permiso. Ahí vamos entendiendo. Gracias a Dios. Bueno. Mi hermano José. Sí, cuando estaba hablando del Génesis, Sí, señor. dijo que en ciertas partes carecía de documentos legales. ¿A qué se refiere cuando dice documentos legales? Ok. Cuando hablamos de codificación, dice que todo el contenido de Génesis son muy pocas partes que carecen de documento legal. ¿Cómo así? ¿Usted recuerda que el Pentateuco se llama la ley de Moisés? Pero ya en el estudio del estudio directamente del libro de Génesis, no aparecen, son muy pocas las partes donde aparecen documentos legales. ¿Qué quiere decir? Donde hayan leyes normalmente que nos prefija a nuestra vida de hoy, que señala nuestra vivencia de hoy. Son muy pocos. Entonces, ¿dónde aparecen leyes rígidas? Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico. Ahí sí aparece, dice, no vestirá al hombre, la mujer, eso aparece en Deuteronomio, luego las leyes levíticas, el de los levitas, bueno, las leyes del tabernáculo, en el libro de Éxodo, desde el 20 en adelante, las leyes del tabernáculo. Y mire que en esa de leyes, de estructura, de formación, no aparece en Génesis. En Génesis simplemente aparece una formación de un pueblo, el caminar de un pueblo, el transcurso de un pueblo, el nacimiento de los patriarcas, pero no ahí dice, no dejarás esto, no dice, no ubiques esto, ¿sí? Eso es lo que yo ubico de ley legal. Nos podemos referir que no hay documentos encontrados, no hay vestigios que hablen de eso o que den una muestra de eso. No, que son muy pocas las partes donde hay leyes como tal. Si, por ejemplo, Génesis 7 hay una ley, la ley de los animales, dice Dios, le dice Dios a Moisés, cuando Dios le dijo a Noé que entrarán 7 animales limpios y animales no limpios. ¿Sí? Entonces ahí aparece una ley que se conecta con Levítico 17, que es la ley de los animales limpios y los animales no limpios. Pero en el capítulo 8 no hay ley, el capítulo 9 no hay ley, el capítulo 10, cuando Noé se embriagó, el capítulo 9 al 10, no aparece el beber como una ley, ¿sí? Pero ya en el libro de Éxodo y el libro de Número, el libro de Levítico, ya aparece el embriagarse, aparece como ley. Dice que los sacerdotes no deben embriagarse. No deben beber vino para embriagarse. No lo deben hacer. Entonces, mire que en el caso Noé aparece como un relato histórico, pero no se establece que no debía de beber, sino las consecuencias de haber bebido. Pero ya en el libro de Levíticos se adjudica a los sacerdotes y levitas, ministros, que no deben de beber. ¿Me está entendiendo? O sea, en el contenido del Génesis son muy pocas partes donde aparecen documentos legales que se autorice la ley de Moisés de ser autoridad legal. Son muy pocas partes. Pero donde se aparecen otros documentos legales que sí son más contenido de peso en los otros libros, los otros 4 libros de la ley de Moisés. Entendido, gracias. Con gusto, mi hermano José. ¿Quién más tiene alguna inquietud antes de entrar al otro tema? Del verso 2. Apenas vamos, mire, apenas estamos estudiando, ya llevamos casi 2 horas.
Estamos estudiando el versículo 1 y la introducción. Y esto es muy profundo, mis amados hermanos. Esto, uno se hace una especialización en Génesis 1 año, 2 años. Mi hermana Joana, cuéntenos, ¿tiene alguna inquietud, algún aporte? Amén, pastor. No, estoy hasta el momento entendiendo y por lo que veo sí es muy profundo el tema del Antiguo Testamento. Sí, hasta ahora vamos en el primer capítulo, me imagino cómo serán los otros. Imagínense. Y eso que vimos panorama bíblico, ¿no? Y lo vimos a profundidad. Y No no, lo vimos y vimos fue como por encimita, por lo que veo. Amén. Mire que la introducción del Pentateuco vimos las 4 escuelas. ¿Se acuerdan? Las 4 escuelas. Amén, sí, señor. La escuela Algo así. jehovista, la escuela yehuista, la jeloísta, la escuela sacerdotal, la escuela deuteronomista, Deuteronomista. etcétera. Amén, pastor. Entonces, mira que como el capítulo 1 se ubica Elohim, como el capítulo 2 se ubica jehovista, Jehová. Entonces, y ahora estamos mirando un detalle, estamos hablando de Dios, que es eterno. Todo esto, el capítulo 1 nos está hablando de la fe de ese Dios eterno y cómo está compuesto. Amén, pastor. Ya que su merced está nombrando esas escuelas, yo tenía una duda de la clase pasada, pastor. Esas escuelas prácticamente lo que hacen es estar en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? ¿Así es? Así es una crítica o sea, ellos son liberal. Ellos son los que contraargumentan lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Correcto, así es. Ok. Así es. Listo. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Entonces tenemos media horita. Amén, sí, señor. Listo. Bueno, una de las interpretaciones conservadoras del relato de Génesis, ojo con esto, interpretaciones conservadoras del relato de Génesis. Yo se los dije a ustedes, el capítulo, vimos panorama bíblico, dispensaciones, vimos el origen de las dispensaciones y vimos las creencias de las dispensaciones y vimos que una de las creencias del dispensacionalista bíblico del siglo I, de los padres de la iglesia y de los apóstoles, creyeron absolutamente que el verso 2 de Génesis 1 hubo un caos. Esa es la creencia más antigua conservadora. Entonces, dice acá, una de las interpretaciones conservadoras del relato de Génesis sobre la creación. La idea de creación, reconstrucción. Ojo, la idea de creación, reconstrucción. Estoy hablando de la línea conservadora más antigua. Y tengo documentos para probarlos que es la línea conservadora más antigua. Está el Targum Onkelos, Orígenes, los padres de la iglesia creyeron que en el capítulo 1, el verso 2, había pasado algo. Y propone que quizás hubo una gran catástrofe entre el versículo 1 y el versículo 2. Una gran catástrofe por varias razones. Y tal vez fue la caída de Satanás. Pero miramos la línea de tiempo. La caída de Satanás. Recuerde que los ángeles fueron creados antes que el hombre y antes que el universo. Fueron creados los ángeles. ¿Sí? Y cuando Dios creó los ángeles, cuando Dios creó la materia, el espacio, el tiempo, el principio creó Dios los cielos y la tierra, se cree que quienes habitaban aquí era esa raza de ángeles. Ezequiel 28:11, Isaías 14:12 nos revela lo que pasó en ese futuro, en ese pasado antiguo, nos revela qué pasó allá. Y según esta teoría, causaría que la creación original perfecta de Génesis 1, ¿sí?, de Dios fuera desordenada y vacía. Las palabras hebreas tohu
Wabuhut. Tohu Wabuhut. La teoría dice que solo una gran cataclismo podría explicar la condición caótica en el versículo 2, por varias razones. El verso 1 del capítulo 1 de Génesis nos ubica que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el verso 2 nos ubica que la tierra ya no había tierra, había pura agua. Segundo, no había los tres cielos. El primer cielo ya no existía porque todo se volvió un caos. Las tinieblas, Dios no crea tinieblas. El Dios del siglo, este siglo, que es el Dios de las tinieblas, según segunda carta a los Corintios 4:4, el Dios de las tinieblas es Satanás. Dios no crea las tinieblas, Dios es luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó allí? La tiniebla es ausencia de luz. Dios no creó la luz sino hasta el día cuarto. El día cuarto, cuando separan, ubican los astros para que haya luz día para el día y de la noche. Entonces, tercer punto, Dios, todo era un caos, era un desorden. Eso choca con la naturaleza de Dios, porque Dios es orden. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 39 al 40, dice, hágase todo, crear, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué pasó? Si eso choca contra la naturaleza de Dios. Entonces, Isaías 14, Isaías 45, 18, ubica que la línea conservadora ubica que pasó algo en ese espacio. Yo le estoy hablando de la línea conservadora. Ahorita le voy a hablar de todas las líneas y teorías que no son conservadoras, que son liberales y que van a chocar contra este punto. Pero yo se las tengo que hablar porque ustedes las tienen que conocer. Permítame un instante, por favor. Pastor, ¿me permite? Sí, señor. Quería, Cuéntelo a todos, mi hermano José. quería leer eso que usted está diciendo Sí, señor. para ver si estamos entendiendo. Quería leer el Génesis 1, capítulo 1:1. Sí, señor. Entonces, porque en mi entendimiento, quiero confirmar algo. Y dice en el capítulo 1, en el nombre de Jesús, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto y aparte, ¿verdad? Sí, señor. No sabemos nada. Después viene, el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Usted mencionó que solamente existía pura agua. No me explica, o sea, no me deja entender que realmente eran puras aguas. Dice que se movía por la faz de las aguas, pero no me indica que solamente, que no había tierra y todo eso. Porque estaba cubierta la tierra. Sí, porque si hubiera tierra, entonces, ¿dónde se veía lo desordenado? Solamente Dios lo sabía. Sí había un caos, pero era en general. Nada estaba definido, lo cual he aprendido y he escuchado a algunos que dicen que esta tierra había sido sometida bajo un juicio en la cual así quedó después de ese juicio. Así es. Quiere decir que en el versículo 1 o antes del 1 tuvo que haber habido habitantes, no sé de qué naturaleza, no sé cómo eran, pero podemos confirmar esto con lo que hay de los dinosaurios, lo que usted dijo que hay de la paleontología y todos los datos que nos arrojan de los millones de años de la Tierra. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del Génesis 2 para acá, se obtienen o se saben datos
a través de las distintas escuelas o enseñanzas o teorías teológicas, ¿verdad? Que sí hay datos de cuando empezó el hombre, pero de antes de que empezara este hombre que estamos viviendo ahora, para atrás no hay señal alguna de ellos. Amén. Amén. Claro, eso era todo lo que quería compartir, mi hermano José. Sí. Quería estar seguro. Sí, hubo un juicio. Entonces, para ver que había un caos, había un desorden, que hubo un juicio que se llama juicio preadámico. Luego hay otro juicio que es el juicio noágico, o sea, el juicio de Noé. Es otro juicio, la tierra quedó otra vez cubierta. No había tierra seca, todo quedó cubierto por agua, como pasó en Génesis 1:2, todo estaba cubierto de agua. Se le llama diluvio luciferiano, raza preadámica antes de Adán. Hubo un juicio que causó esta catástrofe mundial, porque esto fue mundial y a nivel no solo de planeta Tierra, sino a nivel, como dijera, de galaxia. Sí, eso conocemos la basura espacial, todo eso, etcétera. Otro punto es que a nivel científico se ha encontrado lo que llama la ciudad perdida, que es la Antártida. Sí, está perdida. ¿Cuándo existió? ¿Cuándo fue eso? Etcétera. O sea, entonces hubo un juicio universal de una raza preadámica, porque los elementos que hay acá, que ya existía el agua, ¿sí? Ya existía el agua. Bueno, ¿y cuándo fue que Dios creó el agua? Porque, mire acá, en el capítulo, vamos a mirar acá, en este punto que vamos a mirar, en esta línea de tiempo, permito un momentico que se me pasó. En esta línea de tiempo, en el día primero, no dice que Dios creó el agua. Ya el agua existía, ¿sí? Ya el agua existía. Dios lo que empieza aquí es una reorganización. Dios empieza a reconstruir lo que estaba desordenado. ¿Sí? ¿Por qué estaba desordenado? Porque hubo un juicio y en esa caída, en ese juicio, hubo una catástrofe. La caída de Satanás produjo este mundo. Isaías 14:17 dice, puso al mundo como un desierto. O sea, hubo una catástrofe mundial. Entonces, a esto es lo que debemos ubicar y es lo que estamos mirando, que la teoría conservadora, la línea conservadora, nos maneja que hubo algo en el Génesis 1:2, hubo un caos, hubo un juicio y hubo precisamente una raza preadámica antes de Adán. Es la línea conservadora. Nos toca hablar de las demás teorías porque es necesario que las conozcamos. Entonces vamos a mirar el relato bíblico y la ciencia moderna. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Los hombres de ciencia han encontrado evidencia de grandes cambios geológicos y estratificación de masas de piedras y otros indicios que han hecho llegar a la conclusión de que la Tierra es antiquísima, o sea, es muy vieja. Se crea un conflicto entre ellos y ciertos cristianos que creen que la Biblia indica claramente que hace solo 6.000 años. Ojo, hay cristianos que creen que solamente la Tierra tiene 6.000 años. Eso trae una contradicción con lo grande, la parte científica. Dice que apenas tienen 6.000 años que Dios creó el universo. Y de eso nos toca ver varias teorías. Está la teoría Tierra Joven, que es la que cree que el hombre apenas tiene 6.000 años sobre la Tierra y que apenas existen 6.000 años no más. Ahora, ¿cómo pudo resolverse este conflicto? Porque algunos otros cristianos dicen que la Tierra es muy antiquísima. Ojo. Entonces, miramos la teoría conservadora más antigua, ¿sí? Y vamos a mirar las otras teorías porque hay teorías nuevas que manejan que la Tierra apenas tiene 6.000 años de historia. Pero choca con el relato de la ciencia moderna. Encontramos algo muy importante, que la ciencia moderna, recuerde, Dios se revela a través de la naturaleza. Las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir que las piedras hablarán? Que los cambios
geológicos, todo, tanto en los polos hielos, como los árboles, como las piedras, conservan qué pasó, en qué tiempo y en qué época, ¿sí? Pasó siempre algún suceso histórico. Por eso la escritura dice, las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza, Dios se revela a través de la naturaleza de las cosas hechas. Y la escritura la tenemos como revelación especial. O sea que hay dos revelaciones. Yo no puedo obviar la ciencia, ¿sí? Que es la revelación natural de Dios, ¿sí? Aunque hay ciencia que se contradice, pero hay ciencia que apoya la escritura. Y la revelación especial. Las cosas naturales de Dios en la naturaleza revelan un Dios creador, y las piedras, la geología, lo que tiene que ver con el hielo y los árboles, lo que llama anillos de crecimiento, conservan lo que pasó, en qué época y qué ambiente tuvo, todo eso. Eso es lo que se conoce como la ciencia moderna, el estudio de los cambios geológicos, paleontología, estratificación de masas de piedra, etcétera. Entonces, hay dos contradicciones entre cristianos. Una que dice la tierra muy antiquísima, otra que dice que la tierra es moderna. Entonces, de aquí cada uno ubica qué se apoya. Yo simplemente le ubico los grandes temas, le ubico la creencia más antigua de los conservadores teológicos y la que se allega a los padres de la iglesia y la que se enfoca a nivel escritural. Aunque todos van a tener su apoyo en la escritura en diferentes teorías. Tanto en la contradicción entre el relato bíblico y lo que la ciencia ha descubierto, sino entre la ciencia y el relato mal interpretado. Además, es preciso distinguir entre lo que la ciencia ha descubierto realmente y que es mera especulación. Hay ciencia especulativa o teoría que aún no ha sido comprobada. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Eso es una especulación y esto quedó en desuso con el descubrimiento del ADN. Esto quedó en desuso. Yo no sé por qué todavía lo enseñan si el ADN contradice, el ADN contradice absolutamente esta teoría. La ciencia pura no consiste en teorías, sino en hechos demostrados y concretos. Entonces, la ciencia pura, que no es especulación como la teoría evolutiva, sino con hechos demostrados cuando estudio la geología, la paleontología, la estratificación de las piedras, etcétera. Entonces son hechos demostrados. El cristiano debe reconocer ciertos hechos al interpretar el relato de la creación. Hechos de ciencia, no teoría especulativa de ciencia. En primer lugar, el Génesis no da fechas. Ojo, el Génesis no da fecha. Y las genealogías primitivas no se pueden tomar en cuenta para calcular, pues hay en ellas grandes vacíos. Ojo con esto, las genealogías. Yo les ubicaba que a veces la Biblia, ¿sí? La Biblia cuando dice hijo de fulano de tal, hijo de David, ¿sí? Y resulta, por ejemplo, José, hijo de David, a veces no es el hijo directo, sino el nieto, el tataranieto. Lo que quiere decir hijo de fulano, en muchas la Biblia no es hijo directo, sino que es descendiente de él, pero lleva cuarta o quinta generación. Por eso la cronología de la escritura se manejan varios puntos cronológicos que yo se los enseñé en panorama bíblico. Enseñé en panorama bíblico para que ustedes lo tengan pendiente. Nosotros por eso contamos desde la salida de Adán del huerto del Edén, cuando fue echado, porque de ahí para atrás, Génesis, años, ¿cuántos años tiene? No lo sabemos, por varias razones. Ahora, porque cuando Dios crea una razón de esa, por ejemplo, varias explicación, dos razones de esa. Cuando Dios crea a Adán, Dios lo hace una persona madura. ¿Cuántos años tenía? No lo sabemos. Segundo, cuando Dios crea a Eva, hay un espacio de tiempo entre Adán, la creación de Adán y la creación de Eva, que no sabemos cuánto Dios se gastó de espacio para poder crearle Eva a Adán, etcétera.
muchas cosas más que podemos ubicar. Entonces, la introducción de Génesis, en segundo lugar, la Biblia primordialmente, un libro de religión y no de ciencia. Da muy pocos detalles sobre la creación. Por eso nos toca aceptarla por la fe y lo que nosotros podemos estudiar y extraerle lo más importante. Y estudiar con escritura paralela. Entonces, cuando hablo de escritura paralela, no es que mi interpretación esté en el libro, es que yo esto, no. Voy a ver los demás libros. Voy a ver Isaías, voy a ver Ezequiel, voy a leer qué dice el libro de la Torá, de Moisés, los otros libros de Moisés, qué explicación me tiene lógica a este punto, ¿sí? Entonces tengo que hacer escritura paralela, en comparación. ¿Qué dijo el Señor acerca de esto? El Señor dijo algo, Satanás desde el principio es padre de mentira. Ahora, ¿de qué principio se está mostrando Satanás? ¿De qué principio habla? ¿Del principio de Adán o del principio de la primera creación? Me toca ubicar todos esos espacios. Entonces, Génesis 1 fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación, sino más bien para mostrar su causa y el propósito de Dios. Recalca la gran verdad de que Dios es el creador. Finalmente, es lógico creer que la revelación de Dios a Moisés haya sido dada conceptos comprensibles a los hombres de esa época y no en los términos técnicos o científicos comunes a los siglos del siglo XX. Sin embargo, podemos confiar que la Biblia habla correctamente sobre lo que concierne a la ciencia. Ojo, la Biblia habla correctamente sobre lo que concierne a la ciencia también, aunque ella no es su punto fuerte, porque el punto fuerte es la relación del hombre con Dios, lo de Dios con el hombre más sobre todo. Estudiosos cristianos han desarrollado varias teorías, procurando armonizar el relato bíblico con los conceptos de los científicos, y algunos son la teoría del vacío o de arruinamiento y recreación. Algunos le llaman la teoría de la hacha, le llaman también, etcétera. Hay varios nombres para esto. Dice esta teoría que sucedió una catástrofe universal entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Se llama un juicio universal, que tiene que ver con la caída de Satanás y el juicio consiguiente de Dios. Como resultado, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Ese fue el resultado de ese juicio. Dios recreó la tierra en 6 días literales y podrían haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación. Esta es la teoría que más se ajusta a la línea conservadora que yo les expliqué anteriormente. Ahora miramos la otra, teoría de la creación progresiva. Ok. Esta teoría se interpreta relato poéticamente, o sea, el relato es poético. Los días representan periodos o un lapso indefinido en los cuales Dios realizó su obra creadora. Ojo, los días representan periodos, o sea, no representa un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo que no sabemos. Se hace notar que la Biblia no declara la duración de cada día y que el término día no se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Su uso en 2:4, el día que Jehová hizo la tierra, puede referirse a un periodo de tiempo corto o extenso en que cierta actividad se llevó a cabo. De ahí se pega esta teoría. O sea que no tienen los días de 24 horas. Se señala que los descubrimientos de la ciencia confirman el orden de la creación descrito en Génesis. Este es un punto. Ahora veamos otra teoría, que esta toca ahondar. La teoría Tierra Joven o creacionismo de la Tierra Joven, con su cicla en Jet, esta es la cicla de ella, que siempre que encuentre esta cicla se va a encontrar que la teoría de la Tierra Joven. Dice, la interpretación histórica de Génesis es que los 7 días de la creación son 7 periodos de 24 horas.
¿ok? Como nuestros días actuales. Cuando se combina con una simple suma de los años en la genealogía de la Biblia, las matemáticas resultan un universo de 6.000 años de historia, en la que vimos ahorita de la Tierra joven, 6.000 años de historia de antigüedad con la raza humana, a partir de Adán y Eva, que aparecen en el día sexto. Mientras algunos defensores de la teoría Tierra joven intentan desarrollar pruebas científicas para una creación reciente, conocida como la ciencia de la creación, otros ven en toda la empresa científica con escepticismo. Los que rechazan la ciencia tampoco ven afirmaciones científicas de una Tierra de 4.000.5 millones de años de edad como una teoría de hecha para provocar a los cristianos que duden de la Biblia, o como una búsqueda imposible debido al pensamiento defectuoso de los seres humanos caídos. La teoría Tierra joven afirma que una lectura natural de la Biblia indica que Dios quería que los lectores interpretaran los días de la creación como periodo ordinario de 24 horas. Dicho esto, cabe señalar que algunos de esta teoría estarían de acuerdo en que la Tierra parecía ser muy antigua. Ojo, aún en la misma gente que cree en esta teoría, estarían de acuerdo en que la Tierra parecía ser muy antigua, o sea, que no le encajaban 6.000 años de historia, sino que la Tierra era más antigua. O sea, por eso hubo un acuerdo y aparecieron varias teorías. Sin embargo, discutirían que Dios creó la Tierra con simple apariencia de edad. Ojo, con simple apariencia de edad. Dios crearía la Tierra con una apariencia de edad. Probablemente igual que creó a Adán como un hombre maduro y no como un niño. Ok. De ahí se apoya esta teoría para ubicar que, bueno, tuvo una apariencia de edad. Creemos que la Tierra está muy antigua. Creemos que la Tierra es muy antigua, pero bueno, de pronto fue que Dios la creó con una apariencia de edad. Recuerde que asuntos de apariencia y de dudas no tienen nada que ver con Dios. Dios es muy concreto y muy certero en evidencias concretas. De Dios no podemos recibir vacilaciones ni dudas inconcretas. Entonces, aquí hay una duda y aquí hay una apariencia de las cosas que Dios ha creado, y esta teoría está en bastante complicaciones porque precisamente nos está señalando un espacio muy reciente de 6.000 años de historia. Muchas personas interpretan la semana de la creación de Génesis 1 como si a partir de este punto, de la nada, se hubieran creado el universo y la Tierra en 6.000 años de historia. Pero al parecer esta interpretación contradice la geología y la astronomía. Totalmente contradice la astronomía y la geología, que son ciencia, hechos comprobables, que plantean una edad mucho más antigua para el universo y la Tierra. Por supuesto, aquellos que han comprobado la existencia del gran Dios creador saben que Dios pudo haber creado el universo completo dándole una apariencia mayor de edad, como lo hizo con Adán y Eva, mostrándoles como adultos y no como bebés. Esta es la base para el creacionismo de la Tierra joven. ¿Sí? Con ese es el punto que se saca. Una teoría popular que incluye explicaciones mucho más detalladas para hablar de la época de los dinosaurios hasta la datación del radiocarbono. Los que creen esta teoría dicen que los dinosaurios entraron al arca de Noé. Bueno, se hace complejo porque estos animales, según los encuentros científicos de la paleontología y todo esto, estos animales eran de muy grande altura. Y uno ve en el registro de las 3 estructuras con que fue hecho las divisiones del arca, estos animales no cabían ahí. No cabían absolutamente allí. Entonces queda complicadito este asunto de ubicar que ellos dicen que los dinosaurios entraron al arca. Sin embargo, muchos otros piensan que esta interpretación no explica de manera adecuada toda la evidencia científica o el registro bíblico de la prehistoria.
Aunque la idea de la tierra joven es popular, no es la única explicación bíblica de la creación. Hay otras dos explicaciones que se han propuesto que permiten una tierra mucho más antigua. La teoría de la alternancia día-hora. Esta es otra teoría. Ya llevamos 3 con esta. Los días fueron periodos de 24 horas, dice esta teoría, o cortos lapsos de tiempo separados por vastas eras geológicas. ¿Sí? En este periodo corto llamados días tuvo lugar la actividad creadora. Ok. Está la teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Los días de la creación eran de 24 horas. Se explican los cambios geológicos, los fósiles, yacimientos de carbón, etcétera, como consecuencia del diluvio en la época de Noé. El creacionismo de la tierra antigua. Vamos a mirar este punto. Y terminamos esta teoría y damos terminación de la clase de hoy. Y seguimos el lunes, queriendo Dios, a las 7 de la noche. La teoría de la tierra antigua con la sigla O-E-Z abogan un periodo literal del Génesis, pero interpreta la palabra día como una era o algún otro tipo de periodo de tiempo largo. O sea que no eran días literales, sino como periodo de tiempo o miles de años. Otro término utilizado para esta posición es el día era. ¿Sí? Día era, es decir, cada día significa una época de tiempo muy parecido a lo que los ingleses podrían referirse como el día de los pioneros, el día de los dinosaurios. La mayoría de los creadores de esta teoría creó el universo de la nada, que la cosmología de Big Bang proporciona apoyo científico muy fuerte para esto. Estos son creacionistas progresivos, en el sentido de que ellos creen que Dios intervino sobrenaturalmente en el transcurso de los 6 días de largos periodos de tiempo para crear diversas plantas y formas de vida. Los tipos mencionados en el Génesis se oponen a la evolución. A la evolución darwiniana, pero no necesariamente a la microevolución. Cambios menores dentro de una especie, como la teoría tierra joven. La teoría tierra antigua coloca un alto valor a la inerrancia bíblica. La mayoría de los defensores admitirá que una lectura natural de las versiones inglés del Génesis conduce en una posición de la teoría oposición a la teoría tierra joven. Pero también señala que las escrituras apoyan una interpretación de una tierra antigua. Es decir, que todavía esta tierra antigua, este creacionismo de tierra antigua que es progresista, creen que todavía la tierra es muy antigua. Hay una explicación que trata de conciliar la Biblia con la geología y la astronomía al interpretar los días de la creación como eras, que pueden ser millones o miles de años de duración. Pero este creacionismo día-era tiene su propia serie de dificultades. ¿Cuántos duraron los días en la semana de la creación? ¿Cuál es el significado de la palabra día que utiliza para describir la semana de la creación? La palabra hebrea para día es yom y a menudo se traduce como tiempo, un tiempo determinado, como el día de la venganza, el día de la adversidad. En algunas ocasiones se utiliza simbólicamente para representar un año. Otro significa que se le da a la palabra día, que es el periodo de luz del día de 12 horas. La lluvia que causó el diluvio en tiempo de Noé duró 40 días y 40 noches. Jonás estuvo en el vientre gran pez 3 días y 3 noches. ¿Cuál sería entonces el apoyo? Si es figurado, significado, si es literal. Pues de acuerdo a Éxodo 20:11,
La semana de creación tiene que ver con días literales de 24 horas. Día era. Para las personas que creen los días de la creación duraron una era, o sea, miles de millones de años, qué sé yo. El siguiente pasaje de la Biblia les va a plantear un problema. 6 días trabajarás y harás todas las obras, mas el séptimo día es día de reposo. Eso está en Éxodo 29 al 11. Nos ubica el mismo paralelo de un libro de Moisés. Nos dice que los días de la semana no eran de eras tampoco, eran días literales. Y este es el punto. La palabra erea para el día Yom aparece 5 veces en este pasaje. Primordialmente se refiere a periodos de 24 horas en lugar de una era. O sea que la Biblia tumba esta teoría de tierra antigua como días era. Primero es interesante ver que incluso antes de que Dios diera la primera orden de la semana de la creación, que dice 1:2, dice que ahí espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que la tierra y el agua en la tierra ya habían sido creadas antes del primer día de la semana de la creación. Y la tierra y el agua debieron de haber estado en tinieblas, ya que en Génesis 1:3 dice Dios, sea la luz. Esto significa que la luz alcanzaba la superficie de la tierra antes de que Dios hiciera que apareciera la luz. Las plantas fueron creadas en el tercer día. La luna y el sol, ¿sí? Y las estrellas aparecieron en el cuarto día. Génesis 1:14 al 19. ¿Cómo hicieron las plantas para sobrevivir millones de años sin la luz del sol? Los pájaros y los insectos fueron creados en el quinto día. Génesis 1. Muchas plantas no podrían haber sobrevivido sin que insectos y pájaros hubieran polinizado. Está escrito en la Biblia, fue la tarde y la mañana un día. Job. Esta frase repite cada uno de los días subsiguientes de la semana de la creación. Claramente se refiere a un periodo de 24 horas literales. Entonces, basado en el contexto del uso de la palabra y el orden de lo que fue hecho en Génesis 1, el significado de la palabra día Yom serían de 24 horas, literalmente. No en eras de miles de millones de años o miles de millones de años. Afortunadamente existe otra explicación que encaja mucho mejor con la Biblia. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Ahí se las dejo y es la explicación anteriormente que les di, la teoría de la reconstrucción. Esa es la que encaja mejor en todas estas teorías. La que encaja mejor es la teoría de la reconstrucción. Mis hermanos pueden abrir sus cámaras, los que puedan. Un saludito y aquí terminamos la clase de hoy. Seguimos en la próxima clase con el libro de Génesis. Apenas llegamos, no terminamos y no llevamos ni el capítulo, lo que llevamos un versículo apenas, 2 versículos que estamos estudiando. Los escucho. José, ¿cómo le fue? Mi hermano Hugo. Amén, pastor, bien. No, contento de todas estas explicaciones. El profe nos ha dado en estas clases, sino que tenía una pregunta. Tengo una pregunta, profe, porque sé que ya vamos para allá cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Es una pregunta o algo que he tenido yo por preguntarle. Ok, bueno, Dios habla consigo mismo, porque si el hombre apenas se va a crear, no podía hablar con los ángeles porque los ángeles no pueden crear. El único que puede crear es Dios. Entonces dice, hagamos al hombre
hagamos hombre. Entonces, ¿con quién iba a hablar Dios? Entonces dice, cuando hagamos al hombre, en el contexto inmediato que acabamos de ver ahorita, la palabra Elohim, el sufijo significa dioses. El verso 2 dice que el Espíritu de Dios, y luego dijo Dios, sea la luz, y vemos por los paralelos de Juan, capítulo 1 al 3, Colosenses 1, 16, Hebreos 1 al 5. En estos paralelos estamos hablando que Dios hablaba con su Hijo y hablaba con el Espíritu Santo. ¿Sí? Hagamos al hombre. Entonces, algunos han dicho, bueno, Dios hablaba con la sabiduría. Bueno, para despertar de que Dios es solamente único y que no existe más personas dentro de la Trinidad. Entonces dice, Dios hablaba con la sabiduría, pero la sabiduría es parte esencial de Dios, es nata de Dios. ¿Y quién es la sabiduría en la Biblia? Bueno, entonces nos dejamos que la Biblia nos diga quién es la sabiduría de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, el verso 25 dice, Cristo, sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios es Cristo, o sea que ahí estaba el Hijo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, estaba hablando del Hijo y el Espíritu Santo. Otro punto, vamos a buscarlo en Isaías, como se encuentra esta cita, Isaías 44, 16. Permítame un momentico. Isaías 44, 16. Más bien, Isaías 48, 16. Dice, acercaos a mí y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Isaías 48, 16. Mire quién estaban en el principio. Dice, acercaos a mí y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ¿qué se hizo? El universo, todo. Dice, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Y esto nos conecta con Lucas 4, cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Y quién estaba hablando ahí? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿con quién hablaba el Señor? Estaba hablando con el Señor Jesucristo. El Padre está hablando con el Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu. La Trinidad, eso se llama el consenso trinitario. La triunidad estaba hablando en ese consenso trinitario. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros hablamos consigo mismo, yo estoy hablando con mi espíritu, con mi alma y a la vez lo ejecuto con mi cuerpo. ¿Listo, mi hermano José? Bueno, profe, gracias por esa explicación, profe. Bien, con mucho gusto, mi hermano José. Mi hermano José, mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Mi hermano José, no está por ahí. ¿Listo, mi hermano? Mi hermano José. Le escuchamos. Aquí. A ver si. ¿Me oye? Sí, señor, le escuchamos. Está muy bajo el volumen de mi teléfono, algo pasó. Pero le escuchamos bien. Estoy más que contento de poderme conectar porque me costó mucho trabajo. Bendito Cristo. Pero la Tengo clase que escuchar está... la grabación. Sí, la clase está excelente. Cada vez podemos sacar más material para aprender, que ese es el propósito. Amén, mi hermano José. Sí. Gloria a Dios. Bueno, me alegra saludarlo, mi hermano José, y nos puede despedir en oración y nos vemos el lunes, queriendo Dios. Claro que sí.
Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora que hemos recibido de tu palabra, Señor. La esencia de tu palabra que nos alimenta, nos llena, nos nutre y nos conduce a una vida mejor, Padre Santo. Yo te pido por todos mis hermanos que estuvieron conectados, por el pastor, Señor, que tú lo sigas usando, lo alivies de su garganta, de sus males, Padre Santo, de la gloria, que la próxima sala esté nítido, Señor, en la próxima clase. Y Señor, lleva a cada uno de nosotros a nuestros respectivos quehaceres, porque estando cada uno en su casa, tenemos quehaceres, Dios Padre, tú las conoces todas. Llévanos, Padre Santo, y condúcenos, Señor, en tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te pido por todos los que no hayan venido y que la próxima vez lleguen con un ánimo excelente para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Mi hermano José, Dios los bendiga, pase un feliz fin de semana y el Señor les continúe usando. Amén. Dios le bendiga a todos. Bye. Amén.